Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Cerramos otro día más rojo en bolsa con el S&P 500 cayendo un 0.28% y el Nasdaq también un 0.28%. Hay que comentar que al principio de la sesión de ayer estábamos bastante más en rojo. En algún momento llegamos a rozar el 1% de caída, pero al final logramos recuperarnos. Sin embargo, cerramos por debajo de una zona muy importante que no rompíamos desde abril del año pasado. Lo vamos a comentar en un momento. También vamos a estar revisando como siempre los precios del petróleo. Vamos a estar revisando un poco más de cerca los precios del oro, plata y también el cobre. Hicimos algunas operaciones de trading con estas materias primas y también después vamos a ver algunos reportes de ganancia como el de FedEx y el de Alibaba, que realmente salieron bien interesantes. También quiero comentarle algunas compañías que se están empezando a poner muy interesantes, algunas de ellas para hacer operaciones ya con acciones, otras con opciones, como por ejemplo estamos hablando de Tesla, Apple, también Airbus y Procter & Gamble, que bueno, son compañías de mucha calidad. En todas ellas vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y luego las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Como podemos ver en el mapa de calor del S&P 500, fue un día bastante mixto, con algunos sectores cayendo y otros subiendo, pero como algunas Big Tech como Nvidia, Microsoft, Meta, Tesla, Amazon, Walmart, también sorprende que las acciones defensivas han estado corriendo últimamente. Estuvieron todas estas compañías a la baja, arrastró el índice del S&P 500 a cerrar en rojo. Pero bueno, no fue un día tan malo como antier, que realmente sí tuvimos una caída generalizada en prácticamente todos los sectores. La zona clave que le comentaba es la media móvil de 200 periodos. A pesar de la recuperación, terminamos por debajo de esta media móvil, que es algo que no pasaba desde abril del año pasado. Le comentaba también en el directo que esto es algo que no ocurre con mucha frecuencia. Recuerden que desde el 2020, después de la ruptura de 2020, tuvimos la caída del 2022, finales del 2023, abril del año pasado. Pero bueno, como pueden ver, es algo que no ocurre con mucha frecuencia. De hecho, hay veces que pasan 1 o 2 años con subidas ininterrumpidas donde no vemos este tipo de caída, ¿ok? Es verdad que todavía el RSI no está en sobreventa, que es algo que normalmente ocurre cuando llegamos a esta zona, pero si estamos muy cerca, ya el RSI del S&P 500 está en torno a los 35 puntos. Vemos que en el Nasdaq tenemos un comportamiento muy similar. Tenemos también ruptura de la media móvil de 200 periodos, aunque bueno, sabemos que las acciones tecnológicas han estado sufriendo un poco más. También sorprende Bitcoin, que lleva 3 sesiones consecutivas en rojo, rompiendo todas las medias móviles, así que parece que podríamos ver un poco más de caída en el corto plazo. También quiero comentar el tema del petróleo. Como podemos ver aquí, ha estado muy volátil en las últimas sesiones, testeando la zona de los $100 y cayendo. Ya llevamos 3 sesiones donde testeamos los $100 en el WTI. Recuerden que estos son los precios de referencia en América del Norte para luego caer, ¿ok? De todas formas, como vemos, la tendencia es alcista de corto plazo, así que parece que podemos venir a buscar la media móvil de 8 periodos para seguir subiendo. No creo que como esté el conflicto, a no ser que tengamos alguna noticia, los precios vayan a bajar de una manera considerable. A continuación, quiero comentarle de algunas de las materias primas, como es el oro, la plata y el cobre. Hicimos algunas operaciones de trading. Quiero comentarle estas operaciones y hablar un poco acerca de estas materias primas. Sorprende la fuerte caída que tuvo el oro, más de 4%. Llegó a caer más de un 5% en algún momento de la sesión, pero vimos cierta recuperación. Y fíjense que una ruptura de la media móvil de 50 periodos no lo veíamos desde mitad del 2025. Además, el RSI está a punto de llegar a sobreventa. El MACD ya entró en sobreventa, que es algo que también no ocurría hace varios años. Sorprende que en un momento de tanta volatilidad podríamos esperar que el oro esté al alza y es todo lo contrario. Estamos viendo fuertes correcciones. Hasta los mínimos que alcanzamos en el día de ayer fue una caída de casi el 18%. Yo aproveché para hacer algunas operaciones con estos activos. Fíjense que la volatilidad del oro está muy alta. Estamos utilizando el GLD. Este es un ETF. Y vemos que está la VRAM, la volatilidad en 52 puntos. Por eso aproveché para hacer operaciones de trading. Por ejemplo, usted perfectamente podría hacer un naked put, un put credit spread. Yo utilicé un put credit spread porque no quería usar tanto capital. Por ejemplo, si hacemos una operación a 57 días utilizando un strike price lejano, por ejemplo 370, 360, vean que están dando $73 en crédito. Máximo riesgo 927, ¿ok? Que si calculamos el retorno sobre capital invertido de ese tipo de operaciones, vamos a ver que nos da un retorno muy bueno. Vamos a ver, $73 nos están dando. Máximo riesgo 927. Faltan 57 días para la expiración. Estamos hablando de un retorno del 50% anualizado sobre nuestro capital.
Por eso, bueno, creo que hay poco riesgo en ese tipo de operaciones. Tendría que corregir muchísimo el oro. Tenemos un 90% de hecho de probabilidad de éxito. Y además, fíjense que seguramente una caída hasta esta zona, estaríamos hablando de que tiene que romper la media móvil de 200 periodos. Por eso, bueno, es una operación en la que entré en el día de ayer. Otra operación que hice fue con la plata. Vemos que la plata ha corregido muchísimo desde los máximos. Estamos hablando de una corrección en algún momento del día de casi el 45%. Y bueno, realmente este movimiento que teníamos aquí era un movimiento puramente especulativo. Era normal que viéramos algún tipo de corrección. Pero fíjense que esta corrección nos llevó a romper incluso los mínimos que habíamos aguantado aquí. Esta zona de los $66. Yo creo que una operación muy similar a la que hice en el oro, también la hice en la plata, todavía sigue siendo muy razonable. Estoy utilizando el ETF SLV. Si por ejemplo nos vamos a 57 días, el strike price podemos utilizar 50, incluso 60 si quiere comprar acciones. Pero por ejemplo el strike price 50 y también 40 en un put credit spread, podemos ver que nos están dando $65 y nuestro máximo riesgo serían unos $935, ¿ok? Y fíjense que aquí también tenemos un 86% de probabilidad de éxito. En mi caso, el del oro sí es solamente para trading, es decir, que seguramente no voy a quererme que me asignen 100 acciones a $380, sería mucho capital para el portafolio. Pero en el caso de la plata, comprar 100 acciones a $50, sinceramente me parece bastante bien. Si se fijan a largo plazo, cada vez que hemos visto la plata por debajo de la media móvil de 200 periodos, finalmente hemos visto muy buena revalorización, ¿ok? Así que la plata sí me quedaría con un paquete de 100 acciones. Por último, quiero comentar el tema del cobre. El cobre había estado extremadamente al alza, fíjense la gráfica, y también hemos visto una corrección muy importante. Tengan en cuenta que todo este tema de la guerra en el Medio Oriente está poniendo presión sobre la economía. Si alguna de las principales economías del mundo se desacelerara el crecimiento económico, uno de los principales commodities, una de las principales materias primas que se ve afectada es el cobre, y por eso hemos visto cierto temor en un activo que había estado muy al alza. De hecho, desde máximos ya ha corregido un 31%. Yo personalmente por ahora no voy a estar operando el cobre. Creo que si viéramos una caída que a toques a la media móvil de 200 periodos, fíjense que el cobre tiene todos estos ciclos donde lo vemos muchas veces por debajo de la media móvil de 200 periodos. Creo que si en algún momento lo viéramos ya en sobreventa tocando la media móvil de 200 periodos, podríamos hacer algo muy similar, un put credit spread, un naked put, porque fíjense que este ETF, que tiene como ticket symbol COPX, tiene buena volatilidad, 75 de EBITDAX. El problema es que si se fijan no tiene mucha liquidez, ¿ok? Por eso no me gusta demasiado hacer operaciones de trading con tan poca liquidez, porque después es un poco más difícil defender todas estas posiciones. Vamos a pasar ahora al análisis de acciones. Llegaron las promociones a nuestra comunidad y tenemos una promoción especial por el principio de primavera. En primer lugar, en nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, 20% de descuento por el primer año para nuevos miembros. Este próximo viernes 20 de marzo expira esta promoción. Recuerde que en nuestra plataforma Academia de Inversores ofrecemos análisis profundo de compañías, compartimos todas las compras y ventas que hacemos, tenemos los portafolios, servidor Discord donde miles de inversores hablan de bolsa todos los días, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, directo diario también para miembros. Por otra parte, también tenemos un 20% de descuento por el primer año para nuevos miembros también en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, código SPRING 2026. Expira también este próximo viernes. Recuerden que en nuestra herramienta de inversión puede hacer análisis profundo de compañías, puede subir y analizar su propio portafolio, puede hacerle seguimiento a los mercados, seguir más de 9,000 portafolios superinversores y otras muchas herramientas que le ayudan a llevar su trading al siguiente nivel. Los links para ambas promociones están en los dos primeros enlaces en cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de FedEx, que tuvo su reporte de ganancia. A mí es una compañía que me gusta bastante. Vamos a ver que tiene muy buenos números fundamentales, aunque ya estamos viendo algunas métricas un poco caras. Fíjense que después del reporte de ganancia, las acciones están subiendo más de un 9%. Este es un negocio de 84 billones de capitalización de mercado, es una compañía bastante grande. Sigue cotizando por debajo del fair value o valor intrínseco, pero por ejemplo ya el ratio precio-ganancias a 19 veces está un 32% por encima de sus promedios históricos. También el ratio precio-flujo de caja a 10 veces está un 48% por encima de sus promedios históricos. Como pueden ver, no son múltiplos tan caros, pero FedEx históricamente ha cotizado un poco más barata. Da dividendo 1.63%. En algún momento la vimos dando un dividendo de más del 3%, pero han subido mucho las acciones. Y vean qué interesante, se espera un crecimiento por encima del 10% a largo plazo en ganancias por acción. Por eso es que este ratio precio-ganancia de 19 veces se ve
relativamente barato. Por lo menos eso es lo que nos dice el Fair Value, ¿ok? Si se fijan por acá en los ratios históricos de la compañía, estamos en el ratio precio-ventas más caro por lo menos de los últimos 10 años. El ratio precio-flujo de caja es el más caro por lo menos desde el 2018. Y también el ratio precio-valor en libro estamos a niveles históricos que hace muchos años no veíamos, ¿ok? A mí la impresión que tengo es que a pesar de que no podemos decir que es una acción que esté súper cara, la podemos comprar a mucho mejores precios muchas veces, ¿ok? Si nos vamos por acá al reporte de ganancia, tuvo un sólido reporte de ganancia. Las ganancias por acción vinieron muy por encima de lo esperado. Podemos ver que los ingresos vinieron también unos 520 millones por encima de lo esperado, muy bien, con un 8.1% de crecimiento año sobre año. Además podemos ver que la guía que nos dieron para todo el año fiscal 2026, las ganancias por acción bastante por encima de lo que estábamos esperando, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, que las ganancias por acción, el punto medio que están esperando es de $19.65, que si hacemos el cálculo desde los precios actuales, podemos calcular el PER futuro para finales de este año. Solamente tenemos que dividir el precio actual entre las ganancias por acción proyectadas que nos dio la compañía. Habíamos visto aquí que es de 19.65. Estaremos pagando 19, casi 20 veces beneficios para finales de este año, que como les comento, no es un múltiplo tan caro, ¿ok? La gráfica también podemos ver claramente que estamos muy sobrecomprados. Las mejores zonas de compra han estado en sobreventa debajo de la media móvil de 200 periodos en esta línea tendencial. Yo diría que hay que ser paciente. Puede que tardemos un tiempo en regresar a estos múltiplos, pero como vimos en la gráfica de los múltiplos históricos, seguramente la vamos a ver mucho más barata de los múltiplos que estamos pagando ahora mismo en esta compañía. Continuamos con las acciones de Baba. Alibaba, uno de los gigantes de comercio electrónico de China. De hecho, es el número 1 de comercio electrónico y tiene la plataforma en la nube más grande fuera de los Estados Unidos. Y es una compañía, además, sabemos que tiene logística, ha estado ahora inteligencia artificial. Es un negocio que a mí me gusta bastante. Sin embargo, el último reporte fue muy débil. Vemos que las acciones terminaron corrigiendo más de un 7%. La llegamos a ver cayendo un poco más, pero se terminó recuperando algo durante la sesión. Podemos ver aquí que el reporte fue muy débil, no cumplió por mucho las expectativas en ganancias por acción, de hecho se quedó casi un 60% por debajo. Además, los ingresos se quedaron 1.42 billones por debajo de las expectativas de los analistas, con un crecimiento del 6.1%. A ver, la realidad es que si comparamos este crecimiento con las Big Tech americanas, las Big Tech americanas las vimos creciendo un 17, 18% los ingresos y bueno, vemos que el crecimiento en Baba fue mucho menor. Podemos leer un poco más acerca de este reporte por acá. Vemos que registró cifras muy inferiores a la esperada en cuanto a ingresos y beneficios en el cuarto trimestre, lo que genera preocupación sobre las inversiones que está realizando en inteligencia artificial. Y también hay que decir que los ingresos procedentes de comercio electrónico aumentaron un 16%, sólido, pero los ingresos de comercio digital internacional apenas crecieron un 3.8%, cuando era uno de los segmentos que más crecía en el pasado. Vemos que los ingresos por inteligencia artificial, por inteligencia en la nube, crecieron un 36%. Es un sólido crecimiento, pero también por detrás, por ejemplo, de Azure de Microsoft, partiendo de que Baba es mucho más pequeña y que está en un mercado mucho menos desarrollado en este tema que, por ejemplo, el mercado chino con respecto al americano, que es un mercado más maduro para el tema de plataformas en la nube. También hay que decir que las inversiones que está realizando en AI están causando estragos en los ingresos netos, 67% de caída interanual. Y también hay que decir que los gastos en marketing subieron de un 15 a un 25% de los ingresos, lo que parece estar en una guerra de precios con algunas otras compañías como JD, en un mercado donde ya el consumidor interno de China está bastante débil. Así que bueno, hemos visto algo muy similar en casi todas las compañías chinas. Casi ninguna ha cumplido con las expectativas en ingresos, aunque es verdad que al menos no habían tenido tantos gastos como por ejemplo todo lo que se está gastando Baba en el tema de la nube, en el tema de marketing, pero bueno, es algo que ya hemos visto. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí en el caso de Pinduoduo. Fíjense cómo en el reporte de ganancia anterior no cumplió con las expectativas en ingresos. Podemos ver algo similar en JD. Podemos ver aquí cómo en el reporte anterior no cumplió con las expectativas en ganancias por acción. Es decir, que no están logrando cumplir con las expectativas de crecimientos todas estas compañías chinas, ¿ok? Así que no es algo que sorprende. Sí sorprende que hayan caído tanto las ganancias en el último trimestre. Por múltiplo está muy barata. Está a la mitad de su fair value o valor intrínseco. Es un negocio de casi 300 billones de capitalización de mercado. Cotiza 17 veces beneficios y 16 veces flujo de caja, que para el crecimiento que se espera a largo plazo no está nada mal. Y además de eso está bastante sobrevendida y por debajo de la media móvil de 200 periodos.
Así que bueno, parecería una compra bastante clara a estos múltiplos. Por supuesto, en el corto plazo estamos muy bajitas. Yo al menos le daría 2-3 días, una semana antes de hacer cualquier tipo de compra en BABA. Vamos a ver si encuentra algún tipo de formación de piso, cambio de tendencia o algo por el estilo. Continuamos con una acción que tenemos en el portafolio de largo plazo, en el portafolio de dividendos, incluso en el portafolio de trading. Hicimos varias operaciones durante los últimos trimestres, de las cuales vamos a hablar en un momento. La compañía es Procter & Gamble, una de las compañías de consumo defensivo más grandes del mundo, 338 billones de capitalización de mercado, corrigiendo 1.27% en la última sesión y poniéndose sin duda en una zona muy interesante por valuaciones y también desde el punto de vista técnico. En primer lugar, ya la compañía cotiza por debajo del fair value o valor intrínseco. Ya está a 21 veces beneficios, esto es un 12, casi 13% de descuento comparado con sus promedios históricos, y el resto de los múltiplos también están por debajo de sus promedios históricos. El dividendo, por cierto, ya casi está al 3%, nada mal. Y vean que es una compañía que no crece demasiado, pero sí es un crecimiento muy sólido y muy predecible. Es una compañía además que, como vemos acá, recompra acciones año tras año, lo cual por supuesto nos habla de un negocio muy maduro. Si nos vamos a los ratios históricos, podemos ver que sí la hemos visto un poco más barata. De hecho, podemos ver aquí cómo en la caída que tuvimos a final del año pasado cayó un poco más. La vimos a evaluaciones un poco más atractivas. Así que pareciera que puede seguir cayendo un poco más, ¿ok? La cuestión es que si nos vamos al cálculo sobre el retorno sobre capital invertido, fíjense que ya estamos casi al 10%, lo cual a mí ya me pone que la compañía está en zona de compra, ¿ok? Podemos ver por aquí, por otra parte, que desde el punto de vista técnico ya el RSI está extremadamente sobrevendido. Ahora mismo está en 31 puntos. Ya el MACD entró en sobreventa. Lo ideal, si quisiéramos incluso incorporarlo a un portafolio de trading, sería esperarla seguramente en zona de $137, donde ya encontró soporte en el pasado, ¿ok? Recuerden que esta es una compañía que también la pudimos operar con opciones, ya que tiene buena liquidez, aunque fíjense que el reporte de ganancia no está muy lejos, así que por ahora voy a seguir acumulando para el portafolio de largo plazo y dividendos. Si vemos algún tipo de caída a precios cercanos a $137, 138, seguramente compre algunas acciones para un trade. Fíjense que la última vez que compramos aquí en sobreventa, separado de la media móvil de 200 periodos, dio casi un 20% de retorno en muy poco tiempo. Algo similar estaríamos buscando en este trade. Continuamos con las acciones de Airbus, una de mis compañías europeas favoritas. No ha parado de caer, de hecho en la última sesión corrigió casi un 4%. Podemos ver que Airbus es una compañía de casi 130 billones de capitalización de mercado, es una compañía muy grande, ya cotiza por debajo del fair value. Cotiza 24 veces beneficios y 16 veces flujo de caja, que ya está un 4% por debajo de su promedio de los últimos 5 años. En caídas anteriores habíamos mencionado ya hace varias semanas que se estaban empezando a poner interesante, pero cotizaba un poco cara comparado con sus promedios históricos, pero fíjense que se está empezando a poner muy interesante. Da dividendos, aunque no son muchos, sí lo ha incrementado bastante durante el último año. Y vean por acá que estamos hablando de una compañía que se espera que crezca ampliamente por encima del 10%, de hecho más del 15%. Que bueno, cotizando a 24 veces beneficios, yo creo que se ve a unos múltiplos muy razonables. Podemos ver que también se espera que los ingresos sigan creciendo a más del 10%, las ganancias por acción y el flujo de caja con un crecimiento muy sólido también de doble dígito. Yo lo veo muy interesante si les soy sincero. Si nos vamos a calcular el retorno sobre capital invertido, si le damos un PER 25 que ha sido sus promedios históricos y la compañía crece al ritmo que se espera, vean que el retorno sobre capital invertido se nos va por encima del 19%, ¿ok? Incluso si le damos un múltiplo futuro más barato de 20 veces, el retorno sigue siendo del 13%, que por supuesto está bastante bien. A eso podemos sumarle que el RSI y el MACD ya están muy sobrevendidos, estamos muy separados de la media móvil de 200 periodos. Yo sinceramente la veo como una oportunidad bastante clara. Si estamos apostando como una inversión de mediano o largo plazo, si va a un trade de corto plazo, la realidad es que ahora mismo la tendencia es bastante bajista. No tenemos ningún tipo de señal de cambio de tendencia, de formación de piso. De hecho, estamos a punto de tener un cruce de la muerte. Estamos por debajo de todas las medias móviles. Así que para corto plazo no estaría comprando. Sin embargo, para mediano o largo plazo sí me parecen precios muy atractivos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito.
Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de Tesla, una compañía que ya ha corregido bastante desde máximos y vemos que durante la última sesión volvió a caer un 3%. Este es un negocio que sigue bastante caro, vemos que el fair value sigue por debajo de los $100 con la compañía en 380, así que imagínense los múltiplos que seguimos pagando. El PER está en 323 y el ratio precio-flujo de caja a 83 veces. Si les soy sincero, no creo que estos precios sean precios muy atractivos para estar comprando, ni para corto, ni mediano, ni largo plazo. Se espera buen crecimiento en los próximos años, pero este crecimiento no justifica los múltiplos actuales. De hecho, el PER futuro, el forward PER, está en 175, altísimo. Se espera que el año que viene apenas generen 3.7 billones en flujo de caja, que no tiene ningún tipo de sentido con los múltiplos actuales, ¿ok? Si nos vamos a la gráfica, podemos ver que tampoco estamos en una zona demasiado atractiva. Como vemos aquí en esta tendencia de largo plazo, sigue siendo una tendencia claramente alcista, pero las mejores compras han estado en zonas separadas de la media móvil de 200 periodos, cerca de la parte baja de la tendencia, ¿ok? Una cosa muy interesante es que si confiamos en la compañía a un poco más de largo plazo, está interesante para seguir un tipo de operaciones con opciones. Yo diría que yéndonos un poco más de largo plazo, porque en el corto plazo, en primer lugar, con las acciones caras y muy poca volatilidad, no tiene mucho sentido, ¿ok? Pero, por ejemplo, si esperamos que las acciones de Tesla suban durante el próximo año, podríamos ir en una expiración para marzo del 2027, hacer un put credit spread bien pegadito, por ejemplo, 360 y 370, y vean que nos están dando $500 y nuestro máximo riesgo sería $500. Aquí lo que pasaría es que si las acciones de Tesla terminan por encima de los $370 en un año, usted estaría duplicando su capital, ¿ok? Vean que invertiría $500 y se ganaría $500. Así que bueno, a mí lo que me parece es que está interesante si piensa que la compañía va a subir en el próximo año. Si piensa que tiene margen de caída, como es mi caso, por el momento no voy a hacer ningún tipo de operaciones. Si en algún momento este tipo de operaciones con buena volatilidad me diera zonas de compra por debajo de los $300, ahí tal vez podríamos empezar a operar. Pero por ahora prefiero esperar, a pesar de que la corrección ya ha sido importante. Estamos hablando que desde los máximos hasta los precios actuales ya Tesla ha corregido un 23%. Vamos a hablar a continuación de Apple. Esta es otra compañía que ha estado corrigiendo bastante durante las últimas semanas. Podemos ver que ahora mismo sigue un poco cara, 20% por encima del fair value o valor intrínseco. Estamos hablando de una de las compañías más grandes del mundo, 366 trillones de capitalización de mercado. Durante mucho tiempo Apple era la Nvidia de la bolsa. Me refiero a Nvidia, a la compañía de semiconductores. Todo el mundo estaba pendiente a ella, pero ha perdido un poco de peso en cuanto a innovación tecnológica. Fíjense que seguimos a 31 veces beneficios. Estamos un 4% ya apenas por encima de sus promedios históricos y el ratio precio-flujo de caja a 27 veces está apenas un 2% por encima de sus promedios históricos. Es decir, que tampoco estamos tan caros históricamente hablando, pero sí es verdad que cuando nos vamos a sus promedios históricos, por lo menos de los últimos años, sí hemos visto múltiplos más atractivos, ¿ok? Le pongo como ejemplo, el año pasado la vimos a 27 veces beneficios. También durante el 2024 volvimos a caer esa zona. Ratio precio-ventas por debajo de 7. Y bueno, ahora estamos a múltiplos bastante por encima de esos múltiplos, ¿ok? Es una compañía que se espera sólido crecimiento por encima del 13% de ganancias por acción. No está mal, pero también es verdad que este PER de 31 veces, si realmente un crecimiento como el que se espera, yo diría que está a múltiplos un poquito caros, ¿ok? No creo que estemos tan lejos de zonas de compra desde el punto de vista técnico, porque fíjense que ya estamos a punto de tocar la media móvil de 200 periodos. El RSI ya anda por 35 puntos. Yo creo que si la vemos en sobreventa debajo de la media móvil de 200 periodos, tal vez ahí podríamos empezar a acumular para largo plazo. La cuestión está también en que si nos vamos al retorno sobre capital invertido, fíjense que pagando un PER 29 a futuro, el retorno ya está por encima del 11%, ¿eh? Por eso le digo que no creo que estemos lejos de zonas de compra para el portafolio de largo plazo, pero sí me gustaría ver a menos caídas a sus múltiplos promedios de los últimos 5 años. Como vimos en el video hoy, amigos, otro día más de caída en bolsa con el S&P500 cayendo un 0.28%, al igual que el Nasdaq. Bitcoin lleva 3 días consecutivos de caída y los precios del petróleo volviendo a tocar los $100 por barril. También sorprendente las caídas en oro, plata y cobre. Ya hicimos operaciones de trading en el oro y la plata. Tuvimos el reporte de ganancias de FedEx, muy bueno, la acción subiendo con fuerza, creo que está un poco cara. Baba cayendo con fuerza, está muy barata la acción, pero después de un 7% de caída y un reporte de ganancia débil esperaría. Procter & Gamble ya debe estar dando un retorno sobre capital invertido cerca de
del 10% para los próximos 5 años. Me gustan los precios actuales. También vimos Airbus, evaluaciones muy atractivas. Tesla ha corregido ya bastante de máximos históricos, pero creo que sigue un poco cara. Y Apple, yo diría que una caída de un 4 o 5% extra nos mandaría a zonas de compra, al menos para los portafolios de largo plazo. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerden que hoy es el último día de la promoción del 20% en nuestra plataforma para análisis de acciones de Smart Investor Tool. Primer enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Y también es el último día en la promoción del 20% también en nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, miles de inversores hablando todos los días de bolsa. También tenemos directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Los cursos, por supuesto, análisis técnico fundamental, opciones financieras, 20% de descuento. Hoy es el último día. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.